esto es un conjunto. Granja no es solamente lo que implican sus certificaciones, sino lo que ella misma es como granja. Una finca como Granja Fátima es que es hermosa. Tú caminas y te das cuenta que estás en otro lugar. Lo que la hace única en la región es no solamente orgánica, biodinámica, sino que además es plastic free, no fumigamos, no aplicamos ningún tipo de químicos bajo ningún concepto ni criterio. No solo por orgánicos, no solo por biodinámicos, sino porque creemos en eso, ¿sí? Y lo que también la hace única es la gente que trabaja en ella, son gente especial. El valor que destacaríamos es que además de todos los criterios de la biodinámica en la industria del banano, nosotros hemos decidido eliminar el plástico. Eso es una cosa que nos parecía increíble, que siendo certificado orgánico se autorizaba a generar tanto desecho de plástico que desafortunadamente por temas, digamos, a pesar del deseo de querer reciclar, es muy difícil, siempre algo termina en el suelo y cuando uno logra rescatar del suelo hacia un basurero de la finca, el sistema de reciclaje por acá no permite un buen reciclaje, es decir que eliminamos todo el plástico de la finca hace 3 años y hemos decidido tener algo compostable, biodegradable con su sostenibilidad. El camino en el cultivo de banano es la biodinámica, no tiene otro camino. La biodinámica nos ha hecho descubrir el suelo, nos ha hecho ver el suelo, nos ha integrado al suelo como productores agrícolas. Ese es el mayor logro que tenemos en el desarrollo de la biodinámica en la finca Granja Fátima. Si no cambiamos la forma como hemos cultivado y como seguimos cultivando hoy en nuestra región, estamos hablando de un cultivo que sí o sí va a desaparecer, porque es que no podemos seguir gastando los suelos como lo estamos haciendo. Entonces el único camino es la biodinámica, es que aprendamos a qué es el suelo y no el fruto el importante, que cuando tenemos suelo tendremos fruto, que no nos tenemos que preocupar por eso. El banano biodinámico tiene unas características únicas a nivel cosmético y al nivel organoléptico de sabores y textura que no tiene el banano convencional. De esas características son unas marcas estables sobre la piel, que es símbolo que el producto creció en una adversidad de los elementos del viento, del sol, de las lluvias y que no fue protegido por todo lo que hace la industria orgánica o convencional para proteger el aspecto cosmético del banano. Es decir, que un banano que creció normalmente y en un ambiente biodinámico tiene unas características, no tiene defecto. Los defectos son para el criterio del convencional, pero cuando es biodinámico es una característica. La especificidad o la especialidad del banano Demeter es básicamente que esa estimulación del suelo hace que la capacidad de absorción de la mata puede dar todos los sabores que contiene el suelo. Cada suelo tiene su terruño contiene magnesio, cobre y todos esos oligoelementos que justamente la biodinámica permite que del suelo sube a la fruta. La agricultura biodinámica para el país es algo que siempre estuvo aquí en Colombia con las comunidades indígenas. Ellos siempre han estado conectados con eso y nosotros, nuestra agricultura moderna nos descerebró, nos desconectó. Como lo vimos hoy, los arhuacos, ellos saben muchas de esas cosas y nosotros decidimos agregar o intercambiar lo que nos dice que tenemos que hacer con la certificación Demeter o los criterios, las labores, compartirlas con ellos, escuchar lo que ellos hacen y poder ver cómo podemos adaptar y mejorar. Pero la agricultura biodinámica en Colombia siempre ha estado, sino que la que tenemos hoy, la que produce alimento convencional, nunca le prestó atención y le dio la espalda. Entonces,
Esto es como volver a lo que hacían nuestros hermanos mayores y tenemos que ajustarnos y bailar juntos al son que podemos construir. Mi motivación es que me siento bien. Veo que lo que hago se refleja en las matas, en la gente, en el suelo y para mí eso es más que suficiente. La biodinámica significa mejoras para el ser humano en su salud. Entonces, todo lo que es bueno para la salud del ser humano es bueno para la sociedad porque nosotros somos parte de esa sociedad como seres vivos. La salud que genera en el suelo, en las aguas, en los trabajadores, en nosotros como seres humanos, como guiadores de este proyecto y en el mismo consumidor.